chicos, bienvenidos. Ante todo, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, en el curso de Geografía, vamos a desarrollar una pregunta de examen de admisión de San Marcos llevado a cabo en el año 2018-2. Bien, en la cual nos indica, los ríos de la vertiente occidental y del Pacífico se caracterizan por tener un régimen del tipo irregular, debido a la carencia de precipitaciones en gran parte de los meses del año. Esto ocasiona que en algunos ríos de poco caudal, en periodos de estiaje, pierdan su recorrido superficial y no logren desembocar en el océano. Cuando esto sucede, se conocen como ríos arreicos, exorreicos, endorreicos, irregulares o regulares. Primero tenemos que basarnos en los conceptos generales, en la cual nos están hablando directamente de la vertiente occidental. Recuerda que cuando te hablan de la vertiente occidental están haciendo referencia a la vertiente del Pacífico, ¿bien? Conocido también como, lo mencionan ahí, como la vertiente occidental. Se tiene en cuenta, pues, la presencia de la cordillera de los Andes dentro de nuestro territorio peruano, y ella es la que permite, pues, separar o dividir las aguas hacia la zona del occidente, hacia la zona del oriente y también hacia la vertiente del Titicaca. Recordemos que en el territorio peruano contamos con 3 vertientes, de la cual una, pues, se caracteriza por tener la mayor concentración de agua. Bueno, en la vertiente occidental vamos a encontrar características como es la vertiente más poblada, por así decirlo, ya que concentramos más del 50% de población peruana, establecida solamente en este pequeño sector, a pesar de la poca disponibilidad de agua que existe en ella. Los ríos van a tener un recorrido del tipo transversal de este a oeste. Recordemos que la cordillera de los Andes presenta 3 cadenas montañosas, la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental, de la cual la cadena occidental se caracteriza por ser justamente la más alta. Y al ser la más alta va a tener la presencia de los nevados, y en esos nevados se van a dar origen a los ríos. Un grupo de ellos, los cuales se van a desplazar justamente hacia la vertiente occidental. También en este lugar se van a generar las precipitaciones. Recordemos que la zona andina, en épocas de diciembre a marzo, época de verano, se van a generar las precipitaciones correspondientes, y ello va a favorecer al incremento del caudal de los ríos. Algo que, como ya nos ha mencionado en el texto, los ríos de esta vertiente tienen la característica de tener diversos periodos, ¿no? Periodos de crecida y periodos de estiaje. Ahora, ¿pero a qué conlleva ese periodo de crecida o de estiaje? Viene al incremento o a la reducción del caudal que ésta presenta, que está asociado directamente a las precipitaciones que se desarrollan en la zona de andina, ¿ya? Donde están predominantemente las lluvias en la época de verano. Hablamos de estiaje, por si acaso, en el periodo en el cual el caudal del río ha descendido, estiaje, pero gracias a las lluvias esta puede incrementar, y es ahí donde hablamos nosotros del periodo de crecida. Bien, entonces esta es una característica que vamos a encontrar propio de esta vertiente. No tienen un caudal constante o regular, son de poco caudal, son torrentosos, movilización muy rápida de las aguas. Pero al igual que nosotros hablamos, pues, de su naciente, del tipo de origen, naciente, por ejemplo, en este caso la cadena occidental, el origen, lluvias, la deglaciación de o el deshielo de los glaciares, en todo caso. Podemos hablar por ahí del aporte de algunas lagunas, generando, pues, la formación de los ríos, incremento del caudal de alguna manera. Pero también es importante hablar del tipo de desembocaduras, por ejemplo, ¿no? Y cito este punto porque a veces se confunde mucho el término desembocadura con el término cuenca, o cuando nos preguntan, ¿no? Tipos de desembocadura, se suele confundir mucho con el tipo de cuenca. Tipo de desembocadura son 2, el tipo delta y el tipo estuario. Recordemos que el tipo estuario es justamente la que estamos mirando en la pantalla, ¿no? Esta de acá, que es una entrega directa del río hacia el océano. Y del tipo delta es cuando el río simplemente se ramifica. O sea, si este río comenzaría a ramificarse, ¿listo? Se ramifica antes de entregar sus aguas al océano, a ese le llamaríamos desembocadura tipo delta. Por ahí podemos rescatar a nuestro río Tumbes, que tiene ese tipo de desembocadura bastante notorio.
Bien, y los demás ríos en su predominancia de un tipo estuario. No se puede lograr visualizar pues esa misma ramificación que tiene el río Tumbes. Bien, entonces tomando en cuenta ese pequeño concepto muy importante, ahora sí vamos a hablar de los tipos de cuenca. En el territorio peruano vamos a tener tipos de ríos que van a desembocar a veces en el océano, otros van a desembocar en un lago o simplemente puede existir cualquier evento fortuito que permita o que ocasione en todo caso la desaparición de las aguas de dicho río. Así que eso lo vamos a ver en este instante. Cuando a mí me hablen o me pidan identificar tipo de cuenca, por ejemplo, me especifiquen de que el río logra entregar sus aguas, acá está, el río logra entregar sus aguas, pero dentro del territorio, o sea, logra entregar sus aguas a un lago, una laguna, están haciendo la referencia de que esto sería una cuenca del tipo endorreica, ¿bien? Del tipo endorreica. ¿Por qué? Porque el río principal de dicha cuenca lo está entregando las aguas a un lago, en este caso, ¿no? Dentro del territorio. Bien, otro tipo de cuenca sería aquel río, bueno, que no logra entregar sus aguas ni a un lago ni al océano. Puede ocurrir muchos eventos. Por ejemplo, una de manera natural puede ser que el proceso de evaporación facilite pues la pérdida de aguas de dicho río, o simplemente un proceso por parte del ciclo normal del agua, que vendría a ser la filtración, por ejemplo, de las aguas, lo cual conlleva también que el río pierda caudal, o puede estar asociado a otro tipo de evento. Por ejemplo, en el caso del río Ica, es uno de los ríos en los cuales podemos encontrar los valles de Ica, y los mismos pobladores hacen un uso excesivo del agua por la agricultura que se desarrolla en dicho espacio. Entonces, al desarrollar una agricultura en la cual existe una gran demanda de agua, hace que el río de alguna manera pierda dicho caudal y no logre entregar sus aguas ni a un lago, ni mucho menos al océano. Así que ese tipo de cuenca se le conoce como del tipo arreica. Arreica o arreico, ¿ya? Es igual. Bien, entonces, aguas que se evaporan, se filtran o se hace un consumo excesivo. No solamente la agricultura, ojo, podría ser en este caso una situación de quizás el uso de la población para el consumo doméstico, por ejemplo, aunque estas actividades no hacen un exceso uso, ¿no?, de agua en sí, pero podría estar asociado también. Ahora bien, acá podemos citar, como te dije, el río Ica, el río La Leche, por citar solamente algunas situaciones particulares del tipo arreica. En Dorreica podríamos haber citado al río Suches, por ejemplo, ¿no?, que estaría asociado pues al lago Titicaca. Y bueno, otro tipo de cuenca sería el de tipo exorreica, cuyas aguas van a ser entregadas al Océano Pacífico. Ojo, entendamos que es el río principal de una cuenca, la que se encarga de sacar las aguas. Entonces, ese río principal de dicha cuenca es la que está entregando al océano. Es ahí, como está entregándolo fuera del territorio, en el exterior del territorio, es por eso que le llamamos exorreica, porque está en el exterior. Bien, exorreica o exorreico también. A eso le llamamos, entonces, a estos tres tipos de cuencas estarían asociados al territorio peruano. Sin embargo, recordemos que estamos hablando de la vertiente del occidente, o estamos hablando también de la vertiente del Pacífico, ¿no? Ya que habían también se ha citado, vertiente occidental o vertiente del Pacífico. Entonces, como estamos hablando de esta vertiente, vamos a citar solamente dos situaciones en particular que se puede visualizar acá. La del tipo exorreica y la del tipo arreica. Ahora, en fin, ¿cómo voy a darme cuenta cuál de estos dos tipos se asocia más a la pregunta? Ahorita lo vamos a analizar. Pero recuerda este segundo dato, que si a ti te preguntan sobre qué tipo de cuencas son las que predominan justamente en la vertiente del Pacífico, o cuál es la característica de la cuenca de la vertiente del Pacífico, bueno, la que predomina en todo esto es la del tipo exorreica. Entonces, si la pregunta es directa, también mi respuesta va a ser directa, exorreica. Ahora, muy distinto a la forma como te están preguntando
en este enunciado. Bien, acá me citan pues aquellos ríos en cuyo periodo de estiaje van a perder su recorrido superficial, ¿listo? Pierden el recorrido superficial y no logran encontrar la desembocadura hacia el océano. Ah, ya. Entonces, en esta situación estamos hablando de casos particulares dentro de la vertiente del Pacífico y pues ahí estaríamos hablando justamente del tipo arreica. Arreica o arreico, como te dije, también son usados los dos términos. Bien, la clave entonces sería la A. Y bueno, muchas gracias por su atención y conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Que sigan teniendo un excelente día. Gracias.